Buenos días para todos. El Señor les bendiga. Que su palabra en esta mañana corra y sea glorificada en el corazón de cada persona en este lugar. Hay una realidad que continuamente vemos en el Antiguo Testamento, y es que la única adoración que agrada a Dios es la que fluye de un corazón que le ama sinceramente y procura obedecer su palabra. Dice Deuteronomio en el capítulo 10, versículo 12: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Incluso Moisés expresó bien ese conocido principio a los israelitas cuando estaban listos para entrar a la tierra prometida. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. La verdadera adoración incluye la totalidad de la persona: corazón, alma, fuerzas. La simple adoración externa no es aceptable para Dios. Como el Señor le dijo al profeta Samuel con relación a David: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando David dejó el reino a Salomón, le dio a su hijo esta instrucción particular: Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. En la dedicación del templo, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 61, Salomón reiteró esas palabras a toda la nación: Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Pero, a pesar de las instrucciones tan claras, la nación cayó varias veces en adoración externa, en la hipocresía y en la apostasía. Incluso Salomón, dotado de sabiduría sobrenatural, no fue inmune a permitir que el corazón se le descarriara. Y en respuesta a la endurecida incredulidad de Israel, Dios levantó profetas que llamaron al pueblo a volverse a la oración verdadera y a la obediencia de corazón. El Señor no está interesado en símbolos externos de tristeza, como negarse, como rasgarse las vestiduras, a menos que realmente representen genuino arrepentimiento y sincero remordimiento. El profeta Isaías reprendió igualmente a los israelitas de su época por la religión fría y vacía que practicaban. Aunque el pueblo ofrecía los sacrificios correctos, observaba fiestas religiosas, elevaba continuas oraciones, lo hacía con corazones rebeldes y no arrepentidos. Eran buenos en cumplir con tradiciones, pero sus corazones se hallaban lejos de Dios. Si se negaban a arrepentirse, enfrentaban juicio divino a manos de los babilonios, como vemos que pasó con esta nación. 7 siglos después, el judaísmo de la época de Jesús se caracterizaba por una forma similar de adoración vacía, sin vida e hipócrita. Con el paso de los siglos, la tradición judía había creado una religión legalista de santurronería externa, propagada sobre todo por los fariseos y por los escribas. Aunque su religión estaba enfocada en el Dios verdadero, la practicaban en la manera equivocada. Por tanto, esa adoración no era aceptable delante de Dios. Acompáñenme entonces al capítulo que leyó nuestro hermano Albeiro en Marcos capítulo 7, Evangelio de San Marcos capítulo 7, versículos 1 al 8. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 8. Síganme allí en sus Biblias. Así dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén.
los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñándome con doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amén. El título para esta enseñanza de hoy que le he puesto es Los maestros del disfraz. Los maestros del disfraz. Vamos a responder tres preguntas. ¿Quiénes son? ¿Qué seguían? ¿Y cuál era su característica principal? ¿Quiénes son o quiénes eran? ¿Qué seguían? ¿Y cuál es su característica principal? Vamos a ver entonces quiénes son los maestros del disfraz. Versículo 1 de Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Recordemos que el Señor se encuentra en estos momentos en Galilea, donde recientemente ha hecho milagros tales como alimentar a más de 15,000 personas, ha sido visto caminando por el mar y además, luego de llegar a la tierra de Genezaret, mientras recorría las aldeas, le ponían a los enfermos y los iba sanando. Y fue en este contexto que se juntaron al Señor los fariseos y los escribas. Los fariseos inicialmente, los escribas, perdón, inicialmente eran aquellos hombres que tenían el oficio de copiar las escrituras en una época donde no había máquinas de escribir ni computadoras. Todos los documentos debían ser escritos a mano y eso era precisamente la labor que realizaban los escribas. Con el paso del tiempo, veremos que este oficio iba abarcando diferentes aspectos. Por el conocimiento que ellos tenían de las escrituras, poco a poco fueron asumiendo el papel de intérpretes y maestros de la ley. Por ejemplo, la historia de Esdras nos va a mostrar la importancia que adquirieron los escribas en la historia de Israel, particularmente en el periodo luego que vinieron del exilio de Babilonia. Esdras era un escriba que no solamente se dedicaba a copiar el texto sagrado y nada más, sino que más bien uno que examinaba cuidadosamente las escrituras y con celo y diligencia las enseñaba al pueblo. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y obviamente con el paso del tiempo, la autoridad de estos hombres se fue acrecentando en la mente del pueblo judío, de tal manera que lo que ellos decían llegaron a tener tanto peso para el pueblo como si tuviera la misma autoridad e importancia que las leyes contenidas en el Antiguo Testamento. ¿Ven cuánta importancia tenían estos hombres para el pueblo? Ahora, los fariseos, por su parte, pertenecían a una secta, los cuales se esforzaban en guardar hasta el mínimo detalle las enseñanzas de los escribas. De hecho, la mayoría de los escribas eran fariseos. Así que mientras que los escribas eran vistos como los maestros que enseñaban con exactitud cuáles eran los deberes religiosos y morales que el pueblo debía guardar, los fariseos eran considerados como los que llevaban esas enseñanzas a la práctica con más celo y con más fervor. Era así como los judíos en los tiempos del Señor veían a estos hombres.
Incluso había un refrán en los días del Señor que decía que si solo dos hombres iban a entrar en el reino de los cielos, uno sería escriba y uno sería fariseo. Alguien decía lo siguiente acerca de los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos estaban determinados para alcanzar una gloria especial en el cielo y que sus palabras poseían tal autoridad y que todo cuanto ellos dijeran debía ser creído aún si te dijera que tu mano derecha es tu mano izquierda o al revés, que tu mano izquierda es tu mano derecha. ¿Ven quiénes eran estos hombres y cómo eran vistos? Ahora, aquí hay que entender varias cosas. Primero, no es la primera vez que los fariseos y escribas se juntan al Señor. Ya en Marcos capítulo 3 versículo 22, habían llegado y viendo sus milagros lo acusaron de estar poseído por Belcebú. Y dicho además que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ya había pasado con él. Ya tenían enfrentamientos. En segundo lugar, estos hombres eran personas que a diferencia de las masas lo buscaban equivocadamente. Los fariseos y escribas eran hostiles con el Señor. Las masas que buscaban al Señor eran una cosa porque ellos buscaban al Señor equivocadamente. Pero estos hombres eran hostiles con el Señor. Ellos no creían en Él y por eso lo odiaban tanto hasta el punto de querer matarlo. Y en tercer lugar, estos hombres fariseos y escribas habían recorrido desde Jerusalén para llegar donde el Señor aproximadamente 160 kilómetros y seguro escogieron el camino más largo, porque para escoger el camino más corto debían pasar por Samaria. Pero debido a que los judíos se odiaban con los samaritanos, estos preferían mejor pasar a Galilea, bordeando por el este, tomando montañas y lugares de difícil acceso, lo que seguramente hicieron estos fariseos y escribas cuando llegaron al Señor. ¿Por qué estos hombres líderes religiosos judíos llegaron desde tan lejos donde el Señor? Lo más probable es que llegaron a petición de los líderes judíos que estaban en Galilea para que les ayudaran a confrontar a Jesús a la luz de su amplia y amenazante popularidad. Ya que Jerusalén era la sede de la religión judía, pues allí estaba el templo, estaba la corte suprema de los judíos, que era el Sanedrín. Así que esta delegación de escribas y fariseos que llegaron donde el Señor representaba una importante autoridad eclesiástica. Desde el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, los fariseos y escribas sabían que el mensaje que predicaba él era un ataque directo contra el sistema de obras de justicia que ellos representaban. En consecuencia, siempre buscaban maneras de desacreditarlo en su ministerio ante los ojos del pueblo, con la meta última de eliminarlo. Y noten que la oportunidad de desacreditarlo se les va a presentar, lo que nos lleva entonces a la segunda pregunta. ¿Qué siguen estos hombres? ¿Quiénes eran? Ahora, ¿qué siguen estos hombres? Versículo 2 de Marcos capítulo 7. Los cuales, estamos hablando de los escribas y fariseos, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Niños, no tiene nada de malo que ustedes se laven las manos antes de comer. Incluso, esto también va para los adultos. Las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes, bacterias y virus, ya que pueden portar miles de microorganismos, causando hasta el 80% de las infecciones contagiosas. Y evitamos entonces enfermedades como influenza, diarrea, enfermedades respiratorias, hepatitis A, etcétera, si nos lavamos continua y debidamente las manos con fines higiénicos. En estos momentos, los discípulos del Señor están comiendo pan con las manos sin lavarse, lo que generó una reacción en los escribas y los fariseos. Esta reacción no se debió a que ellos estaban cuidando a los discípulos de enfermarse por comer con las manos sin lavarse. A ellos no les importaba eso. Que se enfermen si quieren,
La reacción de ellos se debió a que como seguían ciertos rituales inventados por hombres en donde quien no coma el pan sin lavarse las manos se vuelve inmundo, violando así sus leyes. Ellos, al ver a los discípulos comer pan sin lavarse las manos, los escandalizó. Y por eso dice el texto que los condenaban. Es decir, los culpaban, los criticaban, los hallaban faltos en lo que hicieron. Ustedes han cometido una falta por no seguir las tradiciones orales del lavado ritual de las manos. A ellos no les importaba la palabra de Dios, sino que se cumpliesen tradiciones inventadas por los hombres. Por eso, Marcos va a continuar diciendo, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ven que no dice aferrándose a la palabra de Dios, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 4 arriba, el primer renglón. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Aunque la ley mosaica prescribía lavamientos ceremoniales para los sacerdotes en Levítico 22, versículos 6-7, pueden buscar ese pasaje. Dice el versículo 6 de este pasaje de Levítico 22. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Esta es una ley para los sacerdotes. Sacerdotes. Esto no requería que los demás se lavaran las manos en ninguna forma particular antes de comer. Era para los sacerdotes. Los fariseos insistían en que el pueblo judío realizara lavamientos ceremoniales específicos, no porque estas acciones estuvieran ordenadas bíblicamente, sino porque formaban parte de la enseñanza rabínica inventadas por los hombres. A ellos, hermanos, a ellos no les interesaba la higiene, ni mucho menos la palabra de Dios, sino que estaban obsesionados con una tradición ritualista inventada por hombres. Y Marcos lo explica de la siguiente manera. Los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Cuando los fariseos hablan al el pueblo de Israel, sin duda alguna, obedece. Aunque fuera a seguir directrices alejadas de las escrituras, como lo es en estos momentos la tradición de los ancianos. Ahora, al hablar de tradición de los ancianos, nos referimos a aquellas reglas establecidas por rabís antiguos, los cuales se transmitían de generación en generación, y los fariseos en estos momentos las están transmitiendo a su generación. La idea, y ahora cuando dice muchas veces, dice el texto aquí, si muchas veces no se lavan las manos. La idea aquí no es que ellos se lavaran las manos muchas veces, no es la idea, sino que más bien se refería a la manera tan minuciosa y estricta como estas personas se lavaban las manos antes de comer. Incluso seguían ciertos pasos. Vamos a leer estos 3 pasos que seguían estos hombres y toda esta sociedad antes de comer. En primer lugar, se echaban agua sobre las manos con los dedos hacia arriba. Primero echaban agua con los dedos hacia arriba. En segundo lugar, se echaban agua sobre las manos con los dedos hacia abajo. Y en tercer lugar, se frotaban así las manos. La idea era que quedara bien limpia la mano. ¿Ven? Los judíos estrictos seguían estas regulaciones antes de cada comida y entre cada plato durante la comida. Miren, los lavamientos de manos se volvían más minuciosos cuando regresaban a casa después de estar en la calle, porque podían haberse contaminado por contacto con un samaritano, con un gentil o incluso un compañero judío que estuviera ceremonialmente impuro. Me imagino cómo debía ser esto cuando llegaban de la calle. Algunos rabinos, dice un comentarista, algunos rabinos sugerían
que un demonio llamado Shiva se sentaba sobre las manos de las personas mientras éstas dormían. Si no retiraban al demonio por medio del lavado ceremonial antes de comer, pasaría así a la boca y podía entrar al cuerpo. Así decían. Otros rabinos convirtieron el lavamiento de manos en un asunto de salvación. ¿Ven lo equivocado que está esta gente aquí? Así afirma el Talmud de Jerusalén. El que está firmemente implantado en la tierra de Israel, que habla la lengua sagrada, que come su comida en la pureza, como es requerido por los rituales de lavado de manos, y recita el Shema en la mañana y en la noche, tiene asegurada la vida en el mundo venidero. Sin duda alguna, esta tradición de los ancianos había eclipsado y suplantado la palabra de Dios. La verdad divina se había perdido, sepultada bajo montañas de tradición. En consecuencia, los rituales del judaísmo se podían practicar externamente sin tener en cuenta la condición del corazón delante de Dios. Además de este lavado tradicional de manos, estaba la cuidadosa limpieza de instrumentos de cocina y utensilios para comer. Dice, y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Por eso no es de extrañar la grave acusación que los escribas y fariseos le hicieron a los discípulos del Señor, con la intención de acusarlo a él. De allí la pregunta llena de incredulidad que le hacen. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hermanos, la respuesta a esta pregunta es que el creyente no anda conforme a tradiciones humanas, no dirige sus pasos conforme a invenciones humanas y mucho menos según su propia voluntad. Esa es la respuesta. El creyente entiende que solo la palabra de Dios es su guía segura de fe y conducta. Por eso es que ella es lámpara a su camino. Qué curioso que la gente que más sabe de la palabra de Dios promueva conductas contrarias a la palabra de Dios. Repito, qué curioso que la gente que más sabe de la palabra de Dios promueva conductas contrarias a la palabra de Dios. Es por eso que estos líderes religiosos judíos estaban indignados y enojados con el Señor Jesús porque les estaba permitiendo a sus discípulos pasar por alto un ritual que ellos consideraban tan obligatorio y de suprema importancia. La actitud de estos hombres llevó al Señor no a responderles, sino a acusarlos. Lo que nos lleva entonces a la tercera pregunta. ¿Cuál es su característica principal? Estamos hablando de los maestros de disfraz. La respuesta del Señor a los escribas y fariseos en estos momentos va a consistir en dos cosas. Primero, los va a confrontar por la incredulidad que caracterizaba el falso sistema que seguían. Y segundo, los va a llevar a las escrituras. Versículo 6 de Marcos capítulo 7. Respondiendo él, les dijo, hipócritas. ¿Ven la frase que aparece allí? Hipócritas. Vamos a quedarnos un momento en esta palabra. Esta palabra hipócritas, según la Real Academia Española, se define como el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. El origen de esta palabra proviene del griego hipócrisis, que significa actuación, representación o fingimiento en el contexto del teatro, por lo que el término llegó a ser utilizado para quienes usaban máscaras para representar personajes, ocultando su verdadera identidad. Con el tiempo, hipocresía
pasó del teatro a la vida real, refiriéndose a las personas que actúan con falsedad. Cuando vamos a las escrituras, los escritores del Nuevo Testamento utilizan esta palabra y la usan para describir falsas virtudes o falsos sentimientos. Así que al usar el Señor la palabra hipócrita para referirse a los escribas y fariseos, está indicando que estos hombres fingían una verdad o virtud que realmente no poseían. Ellos no eran piadosos, ellos no eran píos, ellos no eran creyentes, ellos eran todo lo contrario, eran hipócritas, eran unos actores que se ponían máscaras para ser vistos por los hombres y no por Dios. Estos eran los escribas y fariseos. Ellos están faltos y vacíos de las verdaderas virtudes cristianas. Los escribas y fariseos eran hipócritas porque aunque parecían santos por fuera, sus corazones no estaban arrepentidos y eran corruptos. Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Miren cómo el Señor le dice aquí a esta gente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y este ay es un oráculo de maldición. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El Señor lo sabía, eran unos impíos. Juan Calvino dijo que la aparente piedad de los escribas y fariseos era hipocresía exhibida con falsa justicia. Sostenía que al imitar la ley, que al limitar la ley a deberes externos, adiestraban a sus seguidores en la hipocresía en lugar de la piedad genuina. Ahora, la manera como estos religiosos seguían sus tradiciones nos muestra cómo la religión puede convertirse en una forma vacía cuando se olvidan la piedad verdadera y el amor al prójimo. Es por eso que el Señor les deja claro a estos hombres que en su hipocresía se olvidaban de las cosas más importantes: la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, a estos que vivían al margen de las escrituras, el Señor les va a llevar a las escrituras. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Seguramente ellos entendían estas cosas. Al igual que los israelitas de la época de Isaías, los fariseos y los escribas resaltaban los rituales externos y las regulaciones que nada tenían que ver con las escrituras, mientras negaban por completo el verdadero amor a Dios. El Señor Jesús cita Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y sabían la Biblia. Al usar el Señor Jesús este texto de Isaías en el Antiguo Testamento, no está indicando que Isaías tenía en mente a los escribas y fariseos de su época al decir estas cosas. No. Lo que seguramente quería decir el Señor es que lo que el profeta escribió en cuanto a la gente de sus propios días estaba aún vigente. Porque las personas a quienes se acusa, tanto de los tiempos de Isaías como del Señor Jesucristo, honraban a Dios de labios mientras sus corazones estaban alejados de él. La historia se vuelve a repetir. Pura apariencia, pura hipocresía. Las palabras de Isaías dichas por el Señor golpearon duramente el centro del sistema farisaico, mientras
mediante el cual ellos fingían, hermanos, fingían amar a Dios, pero lo adoraban de una manera superficial, artificial, antibíblica e inaceptable. Y como para que entendieran el meollo del asunto, el Señor les va a añadir, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿ven dónde está el problema? Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacían otras muchas cosas semejantes. Toda religión, toda religión que no tenga como fundamento la palabra de Dios no sirve para nada. Toda religión que no tenga como fundamento la palabra de Dios no sirve para nada. Si la Biblia no es la norma básica de fe y conducta de tal religión, esa religión es vana. Eso es lo que pasa en estos momentos. Los fariseos y escribas estaban más interesados en defender las costumbres rabínicas que obedecer la palabra de Dios. El judaísmo del primer siglo, al igual que todas las formas de religión apóstata, elevaban las tradiciones de confesión humana por encima de las enseñanzas de la Biblia. Los fariseos apreciaban sus ritos, sus rituales, sus regulaciones y permitían que lo que tan solo era externo tomara el lugar de la adoración verdadera y la sincera obediencia. Por fuera rendían homenajes a Dios con sus labios, imagínense, pero por dentro sus corazones endurecidos estaban lejos de Dios. Qué delicado es eso para nosotros. Es como uno llamado creyente, pero que en verdad no es creyente porque es impío, pero se hace llamar creyente estando aquí adorando a Dios. Este es un fariseo en este estilo. Debido a que nunca habían sido transformados por dentro, sus intentos de adorar a Dios eran inevitablemente hipócritas. Por el contrario, hermanos, por el contrario, la verdadera adoración fluye de un alma que ha sido regenerada y busca ardientemente honrar la voluntad de Dios y someterse a ella. Jesús, el Señor Jesús, explicó en Juan capítulo 4, versículo 24, que la única adoración que Dios acepta es la que se hace en espíritu, o sea, de corazón, y en verdad, según la sana doctrina. Al ser hipócritas que rechazaban al Mesías, los fariseos fallaron en ambos casos. Ni en espíritu ni en verdad eran adoradores de estos hombres hipócritas. A estos farsantes les indignó que Jesús pasara por alto sus tradiciones, pero el Señor sabía que ni él ni sus discípulos estaban sujetos a seguir costumbres humanas. Solo aquello que venía de las Escrituras tenía autoridad. Solo aquello. Donde la tradición entraba en conflicto con la palabra de Dios, la tradición debía ser anulada y sus promotores desenmascarados abiertamente. William Hendrickson decía lo siguiente: los fariseos y escribas eran culpables de colocar simples tradiciones humanas por sobre la revelación divina, las reglas humanas por sobre los mandamientos dados por Dios. Los rabís habían dividido la ley mosaica o Torah en 613 decretos, 365 de los cuales eran considerados prohibiciones y 248 instrucciones positivas. Con este montón de leyes, dice Hendrickson, inventadas, estos religiosos habían intentado regular cada detalle de la conducta de los judíos, sus días de reposo, sus viajes, sus comidas, sus ayunos, su comercio, sus relaciones, etcétera. Pura tradición humana. Y querían llenar a la gente de estas cosas. En consecuencia, el Señor Jesús acusa a sus oponentes de haber abandonado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y esto, mis hermanos, es la peor tragedia que se puede vivir.
dejar la palabra de Dios y seguir la propia voluntad humana o voluntades humanas es una tragedia. Es una tragedia. Hasta aquí entonces el tercer punto. Vamos a concluir y a aplicar, mis hermanos. Vamos a concluir y a aplicar. Los religiosos de los que se habló en el texto de hoy, el Señor les dijo hipócritas precisamente porque eran incrédulos, que vivían al margen de las escrituras y además porque no creían en Él. Y así como eran estos hombres, y lo son muchos otros, así éramos nosotros. Nosotros los creyentes que estamos aquí, así éramos nosotros. Hipócritas, que nos creíamos buenos y que todo estaba bien y creíamos que todo estaba bien con Dios. Así éramos nosotros. Pero nada estaba bien con Dios cuando éramos incrédulos, porque éramos esclavos del pecado, nos deleitábamos en la corriente de este mundo y la voluntad del diablo. Queríamos hacer, así éramos antes nosotros. Y miren, y fue de esta condición de la que fuimos rescatados. Dios nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor y misericordia. Miren, y podemos imaginarnos aquel momento cuando desde el mismo Consejo Eterno de Redención, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, decidió, decidió venir a este mundo a rescatarnos de nuestra deplorable condición. Y en ese sentido, nos unimos al célebre himno de la iglesia primitiva. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Cristo. Apliquemos entonces, mis hermanos, esta enseñanza de hoy. Una sola aplicación traigo para ustedes en esta mañana. Una sola aplicación. Teniendo en cuenta la temática que hemos trabajado, como les dije, traigo una sola aplicación para ustedes, creyentes que están aquí en estos momentos. Sin duda alguna, hay personas en la iglesia que se hacen llamar cristianos y que de hecho no son cristianos. Eso es algo cierto. Hay personas que están en medio de nosotros que se hacen llamar cristianos, pero que no son cristianos. Eso es cierto. Y además, ustedes no van a encontrar en un peor tipo de personas en el mundo que alguien así. Un religioso farsante. Este es el peor tipo de persona que hay. Es decir, alguien que actúa con hipocresía. Esto no, es solamente no fue solamente una realidad para el pueblo de Israel y para los falsos creyentes del tiempo del Señor, sino que también es una realidad que se hace evidente en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 4, y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 26, él dice y habla de falsos hermanos. Estaban ahí, pero eran falsos. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, se refiere Pablo aquí a algunos como falsos apóstoles. ¿Ven? Decían una cosa, pero no lo eran. En medio del pueblo de Dios hay falsos creyentes. Actores que nada tienen que ver con Dios. Eso es seguro. Y aunque es cierto que los creyentes podemos en ocasiones
actuar de forma hipócrita, y estoy hablando del creyente salvo siempre salvo, no el que se llama y no es. Estoy hablando del creyente salvo siempre salvo. Es cierto que los creyentes podemos en ocasiones actuar de forma hipócrita, pero no somos hipócritas por definición. El creyente verdadero no es un actor. Escuchen, hermanos. El creyente verdadero no es un actor. Él adora a Dios externamente y además en su corazón tiene comunión con ese Dios al que adora. Ese es el creyente. Él no viene a la iglesia para ser visto por los hombres. Él viene a congregarse como iglesia para glorificar a su Señor. El creyente no es un oidor olvidadizo. Él es transformado día a día por la palabra y esto se hace evidente a través de una vida justa de obediencia al Evangelio. Ese es el creyente, hermano. Y hablo de ustedes, creyentes. Por eso, mis hermanos, quiero que entiendan esto. El hipócrita es un actor, un farsante de dos caras. Un hipócrita es alguien que finge ser lo que nunca tiene intención de ser. No somos hipócritas. Somos pecadores arrepentidos. Incluso cuando actuamos con hipocresía, el Espíritu Santo nos da convicción confesando nuestros pecados y nos arrepentimos mientras procuramos no volver a caer en el mismo pecado. No queremos actuar, ni hablar, ni pensar hipócritamente. Por eso me arrepiento de ser hipócrita. Los hipócritas fingen ser algo que no son. Fingen estar arrepentidos de su hipocresía. Los cristianos sabemos que somos pecadores y cuando pecamos experimentamos gracias al Espíritu Santo en nosotros tanto dolor como verdadero arrepentimiento. Los hipócritas aman solo a los que lo aman, pero los cristianos aman a su prójimo, incluso a los que lo odian. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia, hermanos? Cosas gloriosas que Dios te ha reservado para quienes lo aman y menosprecias todo aquello que Él ha revelado en su palabra como el don que promete a quienes vienen a Él. Así que rechazar a Cristo es grave. Por eso te digo, incrédulo, que salgas urgentemente de esta condición en la que te encuentras y vengas humillado y arrepentido a los pies de Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, queremos alabarte y exaltarte en esta mañana de hoy. Definitivamente todos hemos sido hipócritas y aún luchamos por no serlo. Lejos de nosotros, Señor, estar revestidos de hipocresía o llenos de hipocresía. Queremos vivir una vida, Señor, que te agrade a ti, que te honre a ti, que te glorifique a ti. Por eso te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad y que tu poderoso espíritu nos guíe por sendas de justicia y de paz. Señor, ruego para que envíes sobre este lugar bendición y vida eterna. Alabado seas por siempre, Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.